Bien, vamos a hacer un cuadro. Les sugiero que lo vayan haciendo para poder después entender un poco mejor el tema de las articulaciones del pie, de las articulaciones intrínsecas del pie. Vamos a ver que en la primera fila del tarso teníamos dos huesos, que eran el astrágalo y el calcáneo. Esta articulación se va a llamar articulación astrágalo-calcánea. Después tenemos la segunda fila del tarso, donde vamos a encontrar cinco huesos, que son escafoides o hueso navicular, cuboides y las tres cuneas o cuneiformes. Las articulaciones que se desprenden en esta segunda fila del tarso son la escafoideo-cuboidea, la escafoideo-cuneal, que son tres, el escafoides con las tres cuneas, y por último nos queda la tercera cunea con el cuboides, que es la cuneo-cuboidea. Cuneo o cuneo. Bueno, debe ser cuneo, no cunio. Cuneo, cunea. Cuña. Bueno, no sé, fíjense cómo sea. Y después tenemos la articulación entre la primera fila con la segunda fila del tarso. Esta articulación se denomina articulación mediotarsiana o de Chopard y va a estar formada por dos articulaciones: el calcáneo con el cuboides y el astrágalo con el escafoides. Articulación astrágalo-escafoidea y articulación calcáneo-cuboidea. Después tenemos el metatarso. La articulación entre el tarso y el metatarso se denomina articulación tarso-metatarsiana de Lisfranc. Tiene nombre propio. Fíjense que las que tienen nombre propio son la mediotarsiana y la tarso-metatarsiana. Se las puse de color verde. Después tenemos las falanges. La articulación entre el metatarso y la falange es la articulación metatarso-falángica. Y las falanges entre sí son las articulaciones interfalángicas. Todas estas son artrodias. La astragalo-calcánea, vamos a ver que se descompone en dos articulaciones. Una anterior, que es una artrodia, y una posterior, que es una trocoide. Para algunos autores dicen que es una doble artrodia, pero podemos decir cualquiera de las dos que también vale. La astragalo-cafoidea es una anartrosis pura, segmentos de esfera, mientras que la calcáneo-cuboidea es ¿una qué? ¿Qué va a articular? Va a articular la apófisis mayor del calcáneo con la cara posterior del cuboides, que tienen segmentos de silla de montar, o sea que es un encaje recíproco, es una articulación celar. La escafoideo-cuboidea es una artrodia, igual que la escafoideo-cuneal y las cuños-cuboideas, y al igual que la tarso-metatarsiana, son todas artrodias. Ahora bien, la metatarsofalángica son condilias y las interfalángicas son trocleares. Acá es igual que en la mano, con la diferencia que ustedes se acuerdan que en la mano tenían en el primer dedo la carpo-metacarpiana, era un encaje recíproco. Acá son la tarso-metatarsiana, son todas artrodias. Buenísimo, seguimos. Acá vamos a ver, ¿este qué hueso les parece que es? Es el calcáneo. Calcáneo, astrágalo, a ver qué más tenemos. El cuboides debe ser ese, el navicular escafoides, las tres hermanitas cúneas, los cinco hermanitos metatarsianos y las 750 millones de falanges. Bien, vamos a ver que el calcáneo en su cara superior tiene dos superficies articulares. Una es plana y una es más cilindroidea, porque va a ser una trocoide. Artrodia y trocoide. Entre ambas se delimita un canal que mira hacia adelante y hacia afuera, hacia el dedo chiquito, que es el canal del seno del tarso, que va a corresponder a la misma estructura en la cara inferior del astrágalo, que lo monta y forma la articulación astrágalo-calcánea, que como dijimos es una artroidea por delante, trocoide por detrás. Después vamos a ver que el calcáneo recibe en su cara anterior al cuboides, articulación calcáneo-cuboidea, que dijimos que era una encaje recíproco, articulación de encaje recíproco. La cabeza del astrágalo va a recibir a este que está acá, que es el escafoides. La articulación es la astrágalo-escafoidea, que era una enartrosis. Bien, ahora tenemos la articulación del querido escafoides o navicular, que tiene tres facetas articulares planas para cada una de las cuñas.
entonces la articulación va a ser una triple artrodia. Acá les estoy marcando que la articulación entre el calcáneo con el cuboides y el astrágalo con el escafoides se denomina articulación de Chopin. Ahora sí, vemos las hermanitas cuneas que articulan en una triple artrodia con el escafoides. Y la tercera articula con el cuboides en una artrodia. Y el cuboides con el escafoides en otra artrodia. Todas artrodias. Las tarso-metatarsianas, articulación del Lisfranc, son 5 artrodias. Las metatarsofalángicas con la primera falange son todas condilias. Y las interfalángicas, ya sean proximales o distales, son todas trocleares. Bien, más o menos sería esto lo que hay que saber de pie. Vamos a aclarar un poquito más, vamos a seguir repitiendo lo mismo, pero más o menos lo básico sería esto. Articulación astrágalo-calcánea. ¿Qué articula? El astrágalo con el calcáneo. Es una diartrosis y es artrodia por delante, trocoide por detrás. Superficies articulares. Es la porción articular del calcáneo y la cara inferior del cuerpo del astrágalo. ¡Epa! ¡Oap! Saludo. Fíjense. Calcáneo, acá lo separo y lo amplío y veo una superficie anterior que es plana y una posterior que es más cilíndrica. Y en el medio el canal calcáneo, el canal del seno del tarso que se dirige hacia adelante y hacia afuera. Porción articular, porción no articular del calcáneo. El querido astrálago, que tiene forma de tortuga con una cabeza, una caparazón y dos patitas, si lo damos vuelta, vamos a ver que tiene, en la cara superior tiene una polea, que va a corresponder a la mortaja tibio-peronea para la articulación del tobillo, que ya lo vimos. La cabeza, el cuello. Faceta tibial y faceta peronea. Esto es una vista superior. Si lo damos vuelta, vamos a ver que encontramos dos facetas articulares, una anterior plana, una posterior más cilindroide, que va a corresponder a las articulaciones astrágalo-calcánea. Y delimitan, cuando se articulan con las otras, este canal que es el seno del tarso, que se dirige hacia adelante y hacia afuera. Acá lo di vuelta. El canal apunta también hacia el dedo chiquito. Acá lo vemos por transparencia desde la cara superior. Y acá lo vemos desde la cara inferior como realmente está dispuesto. ¿Se entiende esto? Bien. Canal del seno del tarso. Ese canal del seno del tarso no va a pasar nada más que un ligamento interóseo y una arteria. Los medios de unión de esta articulación van a ser una cápsula articular y ligamentos laterales, que se dividen en externo, posterior e interno. Externo, posterior, interóseo. El interóseo es el que se denomina ligamento en empalizada. Acá estamos viendo la parte externa, lo ampliamos y ahí se marca, ese es el calcáneo, ahí está el astrágalo, estaría ahí en el fondo. Estos dos ligamentos son ligamentos laterales del tobillo, ¿se acuerdan? El peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo. Y ahí les marco ese que es el ligamento externo. Por detrás marco ese que es el ligamento posterior. Astrágalo, calcáneo, posterior. Y por último, si yo lo separo, veo en el medio el ligamento en empalizada. Si lo miramos acá, ahí está, ocupando el canal del seno del tarso, ligamento interóseo. Ese es el calcáneo, astrágalo. Bueno, escafoides o navicular, cuboides, primera, segunda y tercera hermanita cunea. Y acá marcamos, ¿esta articulación cuál es? La mediotarsiana o de Chopard, que se descompone en la calcáneo-cuboidea, que es un encaje recíproco, y la astrágalo-escafoidea, que es una enartrosis. Mediotarsiana de Chopard. Bien, perfecto, no les mentí mucho. Segunda fila entre sí, son 7 artrodias. ¿Qué con qué? Fíjense, 1, la escafoideo-cuboidea, la cuneo-cuboidea. Esa es la escafoideo cuneal lateral, escafoideo cuneal medial y escafoideo cuneal interna. ¿Cuál me quedó? La intercuneal interna y la intercuneal externa. He ahí las 7 artrodias de la segunda fila del tarso entre sí.
Eso que se marca ahí, ¿qué es? Es la articulación tarso-metatarsiana del isfrán, que son 5 artrodias. Y ahora marcamos, acá, perdón, acá tendríamos las metatarsofalángicas, que eran condilias, y las interfalángicas proximal y distal, que son trocleares. Cuboides, para ver un poco cómo se distribuyen los huesos del tarso. El cuboides tenía forma de un cubo, pero en realidad tiene una base, una cara anterior, una cara posterior, que tiene el canal cuboideo, con la cresta cuboidea, por detrás de la cual pasa, no, por delante pasa el peroneo lateral largo, el músculo peroneo lateral largo, ahí lo vemos. En su cara anterior tiene dos facetas articulares para los metatarsianos, quinto y cuarto, quinto y cuarto. La pared interna y la superior son como techos a dos aguas, interna y superior. La interna va articular hacia adelante con la tercera cuña, tiene una faceta, y hacia atrás tiene una faceta para ¿cuál es? El navicular o escafoides. La cara superior, que en realidad es superoexterna, no tiene carillas articulares, y la externa tampoco. Entonces, el cuboides va a articular por su cara anterior, por su cara posterior y por su cara interna. Acá lo estamos viendo desde atrás al cuboides, ¿no? ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Perfecto. Y ahí tenemos una ligera cresta que es la apófisis del cuboides. Y por detrás la cara posterior, que es a manera de silla de montar, que va a corresponder al cuboides. Al cuboides no, perdón, al calcáneo. Es un trabalenguas esto, ¿eh? Hay que decirlo de corrido y sin equivocarse. Acá lo vemos de atrás y acá lo vemos de adelante. Cara anterior con las dos facetas para los metatarsianos quinto y cuarto. Cara interna con las dos facetas anterior y posterior para la tercera cuña y el escafoides. Y la cara posterior allá atrás en silla de montar para la apófisis mayor del calcáneo. Bien, vengo bien. Bien. Cuñas. Una cuña es un cubo cortado en sentido diagonal. Acá tengo el cubo y lo corto en sentido diagonal. Y lo que me queda es una cuña. O sea que siempre las cuñas van a tener dos caras y una base. Un extremo anterior y un extremo posterior. ¿Se entiende eso? Fíjense, va a tener una base que puede ser o dorsal o plantar. Una cara anterior y una cara posterior y dos caras laterales. Es así como están dispuestas las cuñas. Vamos a ver que la primera cuña, que es la más grande de todas, es la única que tiene cara plantar. Y se suele preguntar, ¿cuál es la única cuña que tiene cara plantar? Es la primera. Esa es la cara anterior, que tiene forma de semiluna y que va a corresponder a la cara posterior de la base del primer metatarsiano. Ahí vemos la cara interna o medial, que tiene una faceta articular para el ligamento, perdón, para el músculo tibial anterior, que va a la primera cuña y base del primer metatarsiano. La cara posterior, que va a corresponder en forma plana a la carilla interna de la cara anterior del escafoides o navicular. Y la cara externa, que tiene dos carillas articulares. Una anterior para acá, para el cuarto, perdón, para el segundo metatarsiano, y una posterior, que es esta, para la segunda cuña. Y una base que es completamente plantar. Y ahí tenemos cómo se forma la cuña. ¿Sí? Si analizamos su cara interna, perdón, su cara externa, esta, vemos que tiene una faceta articular posterior para esta cuña, que es la segunda, y una anterior para la base del segundo metatarsiano. La cuña segunda o segunda cuña, vamos a ver que tiene, al igual que la tercera, una base dorsal, una cara anterior triangular de base superior, una cara posterior, dos caras, una lateral y una medial, y una base que es dorsal. Y va a corresponder a la faceta articular posterior de la cara externa o lateral de la primera cuña. La cara anterior, junto con la faceta articular anterior de la cara lateral de la primera cuña, esto es un trabalenguas, ¿corresponde a quién? Corresponde al segundo metatarsiano. Y después tenemos la tercera cuña. La tercera cuña va a articular hacia adentro con la segunda cuña y con la base del segundo metatarsiano, hacia afuera con el cuboides,
y hacia adelante con el tercer metatarsiano. También nos queda un lugarcito acá para el cuarto metatarsiano. O sea que la tercera cuña es la que articula con 3 metatarsianos. La cara posterior de las cuñas, de la primera, de la segunda y de la tercera, va a corresponder a la cara anterior trifacetada del hueso navicular o escafoides. Y ahí tenemos cómo está distribuido más o menos la segunda fila del tarso entre sí. Y por último tenemos la cabeza del astrágalo penetrando de forma muy particular al hueso navicular. Bien, escafoides visto de adelante. Esto es interno, externo. Tubérculo de escafoides que va a articular a qué músculo? Al tibial posterior. En la faceta interna recibe a la primera cuña. En la faceta media recibe a la segunda cuña y en la faceta externa recibe a la tercera cuña. Fíjense, primera, segunda y tercera cuña. Que venga la primera cuña. Que pase la primera cuña. Que pase la segunda cuña. Y ahí tenemos la tercera cuña. ¿Sí? Fíjense que de las 3 cuñas, la única que tiene base plantar es la primera. La segunda y la tercera tienen base dorsal. La tercera cuña tiene 2 facetas. ¿Para quién? Para los metatarsianos tercero y cuarto. Fíjense, ahí viene el cuboides, que en su cara interna articula con el escafoides y con la tercera cuña. Ahí viene el primer metatarsiano, segundo, el cuarto, el tercero y el quinto. Y ahí tenemos cómo está distribuida la segunda fila vista de adelante. Este hueso que se ve acá, ¿cuál es? Es el cuboides, visto desde adelante. Acá tenemos la cara interna, que va a articular, como habíamos dicho, con la parte anterior, con la tercera cuña, la parte posterior con el escafoides. Bien. Eso que está ahí atrás es el calcáneo, con muy esquemáticamente, ¿no? Con su apófisis mayor, que es la que va a articular con la cara posterior del cuboides, y su apófisis menor o sustentáculum tali. Su faceta articular para recibir al calcáneo. Al astrágalo. Acá arriba va a venir apoyada el astrágalo con su cabeza para acá, que articula con el escafoides. Fíjense cómo el escafoides articula con la faceta posterior de la cara interna del cuboides. Tercera cuña, perfecto. Cuarto y quinto metatarsiano. Y acá vemos los 1, 2, 3, 4, 5 huesos que articulan con el cuboides. Hacia atrás el calcáneo en una articulación que es un encaje recíproco y las 4 restantes son artrodias. Hacia adentro y atrás con el escafoides, hacia adentro y adelante con la tercera cuña y hacia adelante con los metatarsianos tercero y cuarto. Y por último quiero hablarles de un ligamento que es el ligamento eni de la articulación medio-tarsiana, que es un ligamento que tiene forma de letra Y, de letra Y, como dicen en México. El ligamento eni va a nacer desde la apófisis mayor del calcáneo, en su cara anterior, y se divide en 2 ramas o 2 haces, un haz externo y un haz interno. El haz externo va a corresponder a la cara más interna del cuboides. Y el haz interno va a corresponder a la cara posterior y externa del escafoides. Ligamento eni entonces va desde el calcáneo hacia el cuboides hacia afuera y el astrágalo hacia adelante.